Acción. Muy buenas tardes en Colombia, buenas noches en Argentina, en los países del Cono Sur. Nos encontramos hoy en un momento muy especial para el grupo Con el Alma en la Profundidad. Es un encuentro que estaba pactado, que estaba acordado ya cuánticamente. Los guías nos vienen entrenando aceleradamente para ponernos a punto vibracionalmente para recibir este tipo de informaciones. Si estás conectando con nosotros es porque estamos todos ya en la misma vibración o en las mismas frecuencias, y dispuestos y con la actitud en el corazón puro, abierto de recibir la información que vamos a recibir hoy. Y pues simplemente, doctor, nosotros hacemos un ritual muy cortico, lo voy a hacer hoy muy cortico, que es abrir nuestro canal de comunicación con nuestros guías. Eh, Vamos a mantralizar simplemente, cerrar los ojos y mantralizar unas palabras para dar gracias a nuestros hermanos, hermanas galácticos, a nuestros guías y mentores, a nuestros ángeles y arcángeles, a la Federación del Cosmos, a la Hermandad Blanca, a los consejos supremos que hoy hacen posible este tipo de encuentros para nuestra evolución, para aquellos que recordamos la misión y ya estamos activos en el trabajo de esta transición en Gaia, para lo cual vinimos y hicimos este pacto, este compromiso. Este es un momento mágico, es un momento de encuentro y de mucha alegría. Abrimos y damos gracias y abrimos nuestras capas de ADN pronunciando Kadosh, 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 Adonai Sebayot, 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 Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Abrimos nuestros corazones y nuestros brazos para recibir la información hoy y abrimos nuestro canal de comunicación. Doctor Edgardo Musi, un gusto tenerlo acá. Lo presento, pues y usted no necesita presentación, ya lo ubicamos mucho, pero un gusto en conocerlo y aquí muy agradados de tenerlo en nuestro espacio. Y bueno, hablemos un poquito para comenzar de Edgardo, por qué estuvo o resultó en esta misión tan hermosa, de dónde vienes, de qué galaxia, si ya lo recuerdas, cómo recibiste la misión, cómo te conectaste con esta misión tan hermosa que estamos todos aquí tratando de recordar un Bueno, poquito de esa primero esencia del ser. agradecerles por esta oportunidad de poder compartir este momento con todos los hermanos. Y voy a hacer un pequeño resumen. A mí mucho no me gusta hablar siempre hablo de nosotros como grupo, pero me tengo que presentar porque mucha gente tal vez no me conozca. Yo soy argentino, nací acá en Buenos Aires, Argentina. Me formé de médico en la Universidad de Buenos Aires y tuve una formación en la medicina clínica como cirujano general. Me fui a especializar en cirugía plástica, estética y reparadora a un centro muy importante que está en Río de Janeiro, Brasil. Y a partir de eso, o sea, uno de los propósitos realmente de mi servicio dentro de la medicina era la búsqueda de por qué el ser humano se enferma, cuál era la causa verdadera de la enfermedad. Eso fue un poco como el leitmotiv de mi vida. O sea, tengo una formación académica, científica, pero eso no alcanza, no alcanzaba para explicar la verdadera causa de la enfermedad. Y siempre esa formación espiritual estuvo, que soy católico como cultura religiosa, pero en realidad mi búsqueda iba mucho más allá que la religión. Esta es la realidad. Me casé en Brasil, mi esposa hace 36 años que estamos casados, regresamos aquí a la Argentina, eh, formé una clínica que tenemos aquí en Buenos Aires y me transformé al principio como en profesor de cirugía plástica. Tenemos alumnos en diferentes partes del mundo que se han formado en nuestra escuela de cirugía, pero además de eso, esa búsqueda siempre estuvo. Eso me motivó a viajar por diferentes lugares del mundo y conectarme con sanadores
de diferentes lugares, en la India, el Tíbet, China, Egipto, Grecia, Europa, América, Sudamérica, en fin, siempre y con grupos espirituales, por supuesto. Hice mis estudios en la Escuela Arcana de Alice Bailey, con el maestro el tibetano, estudios dentro de la teosofía, pero también estudié religiones comparadas, hinduismo, tengo una gran atracción y practico el budismo tibetano, con el cual tengo mucha conexión, por eso he viajado, he tenido contacto con lamas en el Tíbet, en fin, una vida de búsqueda y de práctica, porque todo esto lo fui implementando en el quehacer diario como profesional médico. Y formé un grupo en el año 2011, un grupo de servicio, de sanación, que combinara los dos aspectos, que es el aspecto científico y el aspecto espiritual, que era como realmente la medicina se practicaba en la antigüedad. Eso ocurrió después de un viaje que tuvimos a Grecia, la ciudad de Epidauro, donde allí hay un enclave y había en un tiempo bastante remoto, se calcula hace 5.000 años aproximadamente, un gran centro de curación mundial, que era el centro del señor Asclepio, el dios de la medicina. En la mitología griega, el dios Asclepio siempre fue tenido en cuenta, y bueno, estos templos existieron. De hecho, en el templo de Epidauro, que era una gran comunidad donde los sacerdotes vivían allí, se preparaban tanto en la ciencia como en la espiritualidad. En esa época eso no estaba dividido. El famoso doctor Hipócrates, sobre el cual todos los médicos del mundo hacemos nuestro juramento hipocrático, es uno de los discípulos de esta escuela. Asclepio, en Roma se lo conoce como Esculapio, en el antiguo Egipto se lo conoce como Imhotep. En realidad era un gran sacerdote atlante, y toda esa información espiritual atlante pasó por Egipto y luego, por supuesto, terminó en la antigua Grecia. Por eso siempre había una adoración, había templos con estatuas al señor Asclepio. El famoso caduceo con la vara y la serpiente, con la culebra, no es una serpiente, es una culebra, que es el símbolo de la medicina, viene de él. Y su complemento, la señora Higía, de ahí proviene la palabra higiene. Bueno, ellos tenían estos templos. Epidauro tiene un anfiteatro fantástico que aún se conserva, pistas de atletismo, y allí se preparaban todos los remedios, había tecnología quirúrgica, de hecho se han encontrado instrumental quirúrgico que tiene más de 4.000 o 5.000 años. En fin, la historia es bastante larga, se daría para otro encuentro. Bueno, todo eso me motivó a volver a crear, a manifestar esta hermandad, porque es una hermandad de servicio. Y así fue como en agosto del año 2011 creamos nosotros esta hermandad de Asclepio en mi propio centro médico. Y empezó a trabajar todos los días jueves, que es el día en la semana donde el rayo verde de la curación, el quinto rayo de la curación, se manifiesta con más ímpetu, con más potencia. Y a partir de ahí, esos días jueves, el grupo que fue entrenado en Europa, acá en Sudamérica, en México, en Perú, en la Argentina, y esta hermandad fue creciendo hasta llegar al año 2019, donde a través de una meditación, el 2018, a través de una meditación, recibo el mensaje que se avecinaba un momento de grandes transformaciones para la Tierra, de mucha oscuridad, pero que la humanidad iba a trascender todo esto, pero que era necesario hacer enclaves de luz en puntos estratégicos de la Tierra, y especialmente aquí en Sudamérica. Como ustedes saben, el lago Titicaca es la polaridad femenina de la Tierra. La Tierra tiene dos polos magnéticos, polo norte y polo sur, pero tiene dos polos, espiritualmente hablando,
el polo masculino que está en la región del Himalaya y el polo femenino que está en el lago Titicaca. Estas polaridades, cada 2200 años, cambia, vamos a decir, la predominancia. Los dos son activos, pero siempre hay uno que predomina sobre el otro. Mucha gente iba a buscar conocimiento espiritual a la India, eso fue así hasta la era pasada, y ahora el conocimiento espiritual todo se empieza a trasladar a lo que hoy llamamos América, Sudamérica. Bueno, la cuestión es que el mensaje era que había que ir al lago Titicaca, especialmente, y anclar la luz donde estos seres, estos guardianes de la tierra que siempre estuvieron aquí, nos iban a guiar. Entonces preparé todo un trabajo, durante un año se preparó el grupo para viajar en marzo del 2019. Y en el equinoccio, el 21 de marzo, nosotros realizamos una serie de rituales en Machu Picchu, en Lima, en diferentes lugares estratégicos, hasta llegar a lo que es el lago Titicaca, donde fuimos a una zona que es conocida ya por mucha gente, que es un portal interdimensional que se llama la puerta o el portal de Aramu Muru. Aramu Muru es el antiguo sacerdote lemuriano. Tienen que tener en cuenta que hace más o menos 30.000 años aproximadamente había un continente en el Océano Pacífico, el continente de Mu. Las islas Tahití, Hawái, son, o sea, son los últimos, las últimas montañas que no se hundieron de ese antiguo continente Mu. Y los lemurianos, que es la tercera raza raíz que habitaron este planeta, alcanzaron en ese momento alto nivel de conciencia. Había un sacerdocio, estos sacerdotes siempre tuvieron contacto con seres cósmicos, pleyadianos, arturianos, sirianos, hatorianos, en fin, seres de la Osa Mayor, los famosos rishis. Si ustedes van a Tiahuanaco, que es del lado boliviano, van a encontrar una de las ciudades lemurianas que está intacta. Hay una gran pirámide que la están redescubriendo. Y antes del hundimiento, porque ese continente se hundió en una noche, gran parte de ese conocimiento y toda esa tecnología se trasladó a lo que es hoy Sudamérica, el lago Titicaca, y otra parte se trasladó al norte de California, lo que se conoce con el nombre de el Monte Shasta, que ahí hay una antigua ciudad, la ciudad de Telos, donde gran parte de estos lemurianos, los más avanzados en conciencia, establecieron su punto, sus ciudades intraterrenas. Ellos alcanzaron ya un nivel de conciencia altísimo y ya no necesitan tener cuerpo físico, tienen cuerpos etéricos de alta conciencia. Bueno, pero ellos siguen estando allí, no se han ido del planeta. Aramu Muru, él era el guardián de una tecnología que por nosotros es desconocida, es del famoso disco solar. Se dice, cuenta la leyenda, que hay 12 discos solares aquí en América, colocados en diferentes puntos estratégicos que mantienen un campo de fuerza que hacen que abastezca de luz a toda la grilla etérica de este planeta. Esos discos solares se han terminado de activar nuevamente a partir del año 2012, que se ha hecho una activación planetaria. Hay discos solares en Egipto, hay discos solares en Australia, pero aquí en América hay 12 discos solares que serían como antenas repetidoras de esa energía cósmica solar que sostienen el entramado etérico de nuestro planeta. Y fue allí, en el lago Titicaca, que con nuestro grupo tuvimos un contacto interno muy, muy potente con estos seres en una cueva que es la cueva de este portal Aramu Muru, donde se nos entrega un símbolo solar, y por supuesto en ese momento cuando uno recibe todo esto, que fue como un proceso iniciático, según un chamán que estaba con nosotros,
nativo del lugar, lo que ocurrió en ese lugar fue una iniciación solar. Y lo que habían comentado sus tatarabuelos, que era una iniciación solar, y eso ocurrió en el portal de Aramuru. A partir de ese momento empezaron a suceder una serie de fenómenos, nuestro grupo siguió trabajando, y en una meditación muy profunda recibo todo un, vamos a decir, un diseño y el funcionamiento de una cámara que permitía a la persona que se colocaba dentro de la cámara armonizar su estructura atómica desde el plano físico, etérico, emocional, mental, y elevar la conciencia para reconectarse con su verdadera esencia. Ese era uno de los propósitos de la cámara. Los seres que me mostraban todo esto eran seres de diferentes sistemas, pleyadianos especialmente, arturianos, sirianos y de otras constelaciones. Pero era una tecnología que básicamente era manejada por pleyadianos. Me dan con suma precisión los detalles técnicos, qué material tenía que usar, qué medidas se tenían que aplicar y lo más importante, hablaban de la energía taquión. Me mostraban unos cristales y me decían, estos cristales contienen energía taquión. Yo algo había leído de la energía taquión, pero era todo más como una hipótesis, como una teoría de la física cuántica. Nunca había profundizado científicamente en todo este tema. A partir de este momento, bueno, lo primero que hice fue hacer todo un borrador, escribir todo lo que había percibido para no olvidarme ningún detalle y me puse a investigar, por supuesto, soy una persona que soy investigador, el tema de los cristales, dónde se podían conseguir, cómo era toda esta tecnología. Me fui haciendo literalmente un experto hasta que encontré dos fuentes, dos fabricantes, uno en América y otro en Alemania. Me puse en contacto con los dos, compré taquiones de las dos empresas, quería sentir, tengo mucha sensibilidad de nacimiento, entonces quería sentir cuál era el taquión adecuado y preguntaba cuál era el taquión adecuado para construir esta cámara. Y bueno, me incliné por los taquiones europeos porque su banda de acción no es solamente sobre el aspecto físico, sino que trabaja en un aspecto mucho más sutil. Y cuando hice la pregunta, ellos me confirman que los taquiones generados en Alemania eran los indicados. Imagínense que era construir algo que no está construido, es algo que uno tiene una idea, pero después plasmarla en el plano físico tiene sus dificultades. Mi esposa, que siempre me apoyó y me acompañó en todo este proyecto, le comenté, le digo, mira, vamos a hacer algo. Destiné un consultorio de mi centro médico, porque esto lo iba a hacer en mi propio centro médico, que para la medicina convencional también no puede tener preconcepto y dice qué va a opinar la gente. Pero bueno, había un impulso, no sé cómo explicarlo con palabras, yo soy muy intuitivo, sentía que esto era una fuerza que tenía que construirlo. Y también adquirí tecnología. Dame un segundo, silenciamos un minuto. Qué pena, doctor. Ya. Más o menos todo este proceso me llevó casi 2 meses en construirlo, en conseguir todos los elementos. Había simbología, la simbología que había recibido en el lago Titicaca me aparecía dentro de la cámara taquiónica. Y ahí pude vincular que todo esto estaba relacionado a lo que había ocurrido en este portal de Aramumuru. A partir de ahí empezaron a, telepáticamente aparecer estos seres. En nuestro grupo hay personas que tienen también capacidades psíquicas, empezaron a venir personas con capacidades de evidencia, de telepatía, en fin, de capacidades psíquicas que iban confirmando que todo esto que se había manifestado no era una ilusión, no era algo, una imaginación.
Y por supuesto estaba consciente que eso fue descargado, o sea, mi mente fue un receptor, pero eso no fue creado literalmente por mí mismo, sino que fue algo que fue descargado en mi mente. Para poder corroborar los efectos que me habían explicado, adquirí y compré equipamiento ruso, diseñado por los rusos, que miden campos vibracionales, equipos de bioresonancia, otro equipo que mide, se llama GDB, que es como una fotografía Kirlian, pero mucho más sofisticada. Es un diseño del doctor Korokov, que es un biofísico de la Universidad de San Petersburgo. O sea, los rusos han trabajado mucho en campos vibracionales y poder medirlo, porque no hay ningún aparato que pueda medir la energía taquión. La energía taquión es una subpartícula atómica que está en vibración mucho más arriba que un neutrino, un peón, un meón, todo lo que es la física cuántica. O sea, es la energía esencial. Es a través del cual, de esa subpartícula, se crea toda la manifestación del universo. Sería la Doctor, primera una partícula, pregunta. sería la primera partícula en el momento del Big Bang. Cuando se crea el universo, esa primera partícula es la energía taquión. Sí. Doctor, estuvimos leyendo una introducción que usted hace a la energía taquión. Para nosotros, pues es un comienzo. Nos estamos como conectando con la energía taquión. Y me encantó la descripción que usted hace del continuo energético, Ujú. de cómo esta energía que viaja de los planos superiores, sexta, séptima dimensión, astral, plano va bajando y es como una línea de energía continua que nos conecta con nuestro espíritu, nuestra esencia en 18 nuestro espíritu en sexta, nuestra chispa divina aquí en lo que hablamos nosotros aquí en tercera dimensión de nuestra energía interna, nuestra alma, pues. Y me encantaría escucharlo de vos, porque sé que algunos no alcanzaron a leerlo, pero de escuchar este continuo guía y la esencia que eso tiene, o como la conexión o lo que es en realidad ese mundo del taquión, que es como la fuente prima de energía, de conciencia que nos rodean y que somos parte de todo, ¿no? Entonces, a mí me Claro, encantó eso porque hemos estado estudiando mucho el tema de conectar con nuestro espíritu y nuestra esencia y esta llama trina o este cordón de plata que hablamos de conexión. Y allí se encuentra lo que no sabíamos o hasta ahora estamos descubriendo, es que allí está la energía taquión. Entonces, un poquito exactamente. de ese contexto. Nuestra alma, nuestro espíritu es una fuente de energía taquión. Y esa energía tiene el potencial de manifestar absolutamente todo. Los físicos cuánticos hablan de orden y caos, entropía, que sería el desorden, y Desorden, la falta de entropía, que es el orden. el orden. Vivimos en estos campos, donde el caos y el orden están permanentemente, vamos a decir, compartiendo campos vibratorios. Lo que hace el taquión, específicamente con la materia, es manifestar orden. Hace que toda la estructura atómica y subatómica vibre con los patrones como fueron diseñados desde la creación. Entonces, cada elemento recupera el patrón vibratorio normal. Cuando uno empieza a estudiar, yo tuve que estudiar bastante física cuántica para entender toda esta cuestión de la energía taquión, y empezamos antiguamente, lo que uno aprendió en la escuela, es que había un átomo con un núcleo, con un neutrón, un electrón y un protón, con diferentes cargas y diferentes velocidades de rotación alrededor del núcleo. Ujú. Pero hay una cosa muy interesante en física cuántica que se ha descubierto, es que el espacio que hay entre el núcleo y los electrones es enorme. Han hecho un cálculo que, por ejemplo, si el Sí, núcleo está en un estadio de fútbol, que está en el centro, los electrones vibrarían en la última grada, sí. la periferia de ese estadio de fútbol. Ese espacio, que aparentemente era vacío, no es vacío. Ese espacio es energía taquión y es lo que hace que el electrón vibre a una determinada frecuencia.
De acuerdo a la frecuencia vibratoria del electrón, se pueden subdividir los elementos, la famosa tabla de los elementos, ¿no? Cada Ok. elemento tiene... Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta energía nosotros estamos compuestos por billones, trillones de átomos. Y hay una cosa muy interesante que también los rusos han descubierto. El pensamiento y el sentimiento altera la frecuencia vibratoria de estos electrones. Ese es el poder de la palabra, no solamente del átomo, del ADN. El ADN que tiene un aspecto físico y tiene un aspecto interdimensional. Hay una Dimensional, parte sí. del ADN que es interdimensional. Hasta hay una hipótesis que el ADN puede generar los famosos agujeros de gusano, de pasar de Ujú. una línea de tiempo a otra. Otra. Y eso genera, cuando el ADN empieza a resonar en determinadas frecuencias, de acuerdo al pensamiento y a la emoción, uno podría viajar en tiempo y espacio. Es algo parece ciencia ficción. Pues, no, Entonces, doctor, y nos hablan de 27 veces la velocidad de la luz. ¿Esa es la velocidad del taquión, de la energía tentación. taquión? Sí, O sea, que nuestros exactamente. pensamientos, haciendo la deducción que usted nos comparte, Eso es nuestros una hipótesis. pensamientos, Es una hipótesis, pero en realidad todavía ese dato concreto, se sabe que viaja, rompe las leyes de la física convencional, que es mucho más veloz. Hablan de 18, 20, 27 veces. Pero todavía nosotros los humanos no tenemos un aparato que pueda medir esa vibración directamente. Lo que podemos medir es el efecto que la energía taquión produce sobre la materia, que es un poco lo que yo hice en este trabajo. O sea, una vez que construí la cámara, estuve 3 meses estudiando los fenómenos que la cámara producía en la gente. Seleccioné un grupo de personas de mi grupo espiritual. Dije, bueno, ustedes durante 3 meses los voy a estudiar. Y antes de entrar a la cámara y después de salir de la cámara, veía qué cambios había a nivel físico, a nivel energético, chakras, a nivel emocional, a nivel mental y espiritual. Empezamos a hacer meditaciones dentro de la cámara taquión y veíamos que nuestra conciencia no solamente entraba en un nivel muy alto de conciencia, sino era la estabilidad ujú, mental, era un silencio mental, que eso, o sea, entrar en un estado de samadhi, de quinta dimensión, como se explican los grandes maestros de la India, no es tan simple, porque hay que neutralizar el pensamiento. proceso mental. Y ahí es donde el cerebro empieza a vibrar en una frecuencia más alta y se genera una gran cantidad de ondas teta. Las ondas teta que son ondas de 5 a 8 ciclos por segundo, Ok. que nos permite un estado de estabilidad mental, de relajación, de silencio interno, pero no entramos en un nivel profundo de sueño, o sea, uno está consciente pero relajado. Es Es el diferente famoso a la estado teta a de las punto ondas cero. gamma. Claro, la onda teta es la que abre el portal. Cuando uno vibra en onda teta, las glándulas, especialmente la glándula pineal y la glándula hipofisiaria, a través de una red neuronal que todos tenemos pero que está desactiva, empieza a vibrar y se produce como una chispa, vamos a llamarlo así. Los maestros hablan que se enciende una luz Ujú. y la pueden ver. Esa energía abre el portal y una persona muy fácilmente sale de este plano de tercera dimensión y puede pasar al plano astral, al plano mental superior y a otros planos dimensionales. Más arriba. Los seres cósmicos que trabajan en la cámara, ellos trabajan en quinta dimensión, trabajan en el plano mental superior. ¿Cuál era Ujú. el inconveniente que ellos dicen que tienen? Como ellos ya no tienen, ellos ya tienen un cuerpo que está totalmente purificado, el problema que ellos tienen Se es contaminan. cómo hacen para descender a este plano astral y especialmente el astral bajo, donde la emoción del miedo, el Todo odio, el está allí. Entonces, es resentimiento, como se, contaminarse. se contaminarían. Bueno, donde hay una cámara taquión, ellos pueden descender a un plano bien bajo sin contaminarse. Es como una zona totalmente Como aséptica. un tubo pránico, más o menos. Sí, no hay contaminación. Por eso la gente que entra a la cámara
Al principio le cuesta un poco relajar la mente, pero en el momento que relaja la mente, pierde la noción del tiempo y del espacio. Me dice, yo no Ok. sé si fueron 30 minutos, si fueron 2 minutos, y otra cosa, pierden la noción de su cuerpo físico. Es como que ya no tienen cuerpo físico, porque literalmente es como un ascensor. La persona sale de este cuerpo e ingresa en otras frecuencias vibratorias. Lógicamente, eso va a depender del estado de conciencia previa de cada uno. Si es una No, persona muy pues pegada al plano físico, ella va a sí, le poder va a entrar costar. solamente al plano astral. Y de ahí, pero no el astral bajo, va a entrar un astral Medio alto. alto. Y en ese plano Doctor, astral puede ser que se conecte, por ejemplo, con algún familiar, algún amigo en el plano astral que ha desencarnado y tienen comunicación. De hecho, bueno, tengo más de casi 6.000 sesiones hechas. Daría para hablar toda la noche de experiencias de personas que han tenido esta experiencia. Tengo una psicóloga que ha escrito un libro dentro de la cámara taquiónica relatando una conexión que ella tuvo con su abuelo que ella no había conocido. Una experiencia muy interesante que tiene unos hermoso, detalles, sí, hermoso. muy, o sea, a ella le dieron una información que era imposible que fuera una imaginación de su mente, que después, por supuesto, lo pudo corroborar. O sea, esa información vino realmente de ese familiar que quería subsanar algunas situaciones que habían quedado pendientes en su familia. Este tipo de Doc- experiencias Ujú. existen. Doctor, una pregunta. ¿Qué relación o cómo encuentra usted? Bueno, nosotros aquí hemos hecho meditaciones de Merkaba de activar esta geometría interna como vehículos de ascensión para conectar. Es son meditaciones y nos ayudan como a activar estos cuerpos de energía. ¿Cómo se compararía esta cámara o puedo decirle así, si usted me excusa, tubo de pránico aséptico para comunicación? ¿Cómo se compararía con estos vehículos que se han trabajado por milenios? Se complementan. Lo que pasa es que la cámara taquión, ese proceso que lleva un tiempo, se acelera. Una persona que entra a cámara taquión rápidamente entra en un proceso ascensional. Su conciencia se Ok. empieza a expandir. Mucha gente dentro de la cámara, por ejemplo, desarrolla mucho la intuición, la Ujú, capacidad psíquica de evidencia. Claro, ujú. eso se va desarrollando poco a poco. No es el propósito final de todo eso. Lo importante es que la persona pueda purificar sus cuestiones astrales. Hay mucha carga astral de otras encarnaciones y eso nos condiciona con hábitos, con patrones, gente que tiene Ujú. fobias, gente que tiene situaciones de rechazo y no sabe por qué. Al entrar a la cámara, una de las cosas que a mí más me impresionó fue la capacidad de que la persona pueda entrar al plano astral, reconocer una situación traumática de su vida, pero con una característica que diferencia esto de otras terapias psicológicas, biodecodificación, constelaciones, hipnosis regresiva. Agresiva, exactamente. Técnicas, en estas técnicas, la persona cuando se conecta con esa situación astral conflictiva, vuelve a sentir vuelve a sentir la emoción Sí, que tuvo en el momento del hecho. O sea, si una mujer, por ejemplo, ve cómo fue violada, ella vuelve a sentir el mismo dolor con estas técnicas. En la cámara taquiónica eso no ocurre. La persona lo ve, de hecho tenemos casos que ha ocurrido esto, pero lo ve como un observador. Es como si estuviera viendo una película donde el personaje, ella se ve como un personaje de la película. Entonces no moviliza una emoción negativa. Y eso es muy terapéutico porque al reconocer dónde está el conflicto, rápidamente eso se disuelve. Y ese patrón de conducta ya no condiciona más en su forma de vida. Entonces, personas que, por ejemplo, han tenido abuso sexual cuando entran a la cámara, eso después puede manifestarse. Tenemos casos de tumores de tiroides que tienen que ver con todo esto, cambios en las relaciones humanas de rechazo, que al reconocer el conflicto y disolverlo en forma compasiva, rápidamente esa persona entra en un proceso verdaderamente de sanación.
Estas Una, pre- experiencias, la cámara taquiónica las da. Doctor, una pregunta, porque para conectar con lo que hemos venido trabajando y estudiando, hemos trabajado mucho el tema de hacer estas integraciones de estas fragmentaciones del alma, de esta energía que está atrapada en esas emociones de esas vivencias pasadas. Entonces, lo que podríamos deducir es que la cámara tacción nos ayuda a refragmentar, a integrar esos fragmentos, a traer esa energía de vuelta. Correcto. Entonces, hay personas que, por ejemplo, hoy, recién vengo de mi centro médico, llego justito y tuve una señora que era la primera vez que venía a la cámara, vino así por una referencia de una amiga, y ella se vio en una erupción volcánica en el sur de Italia y veía los cuerpos. Ella se vio desde arriba cómo la lava atrapaba a toda la familia y todos quedaban como momificados. Eso seguramente fue Pompeya. Y cuando yo le empecé a contar el fenómeno, o sea, explicarle un poco lo que ella había visto, porque ella fue la causa de haber desencarnado en esa encarnación. Esta señora es como que se emocionó, pero no por tristeza, es como que ella reconoció ese momento. Y eso es sanador. Obvio, Entonces, obvio. estos procesos que uno tiene en ese archivo, la mente tiene esa capacidad. En ese registro están todas nuestras encarnaciones. Que no las podamos concientizar no significa que no existan. Uy, doctor, Entonces, si una entro, persona sí. desencarnó por una situación traumática, violenta, una guerra, no sé, un barco hundido, ese patrón nos condiciona. Oh, sí, Y a claro. veces no sabemos por qué tenemos miedo a Al determinadas agua, al situaciones mar, de a la las vida. cosas. Sí. Entonces, si uno lo puede ver, eso hace que nos curemos y nos Bueno, purifica doctor, el cuerpo astral, nuestro cuerpo emocional, se va limpiando de esos patrones que vaya a saber de cuántas encarnaciones, porque hemos vivido de todo. O sea, todos los que ujú, estamos ujú. más conectados con esta energía, ya hemos vivido en la Lemuria, ya hemos vivido en la Atlántida, ya hemos vivido en guerras, hemos vivido diferentes situaciones. Y todo eso tiene que ser reordenado, transmutado, redimido para que nuestra conciencia se pueda expandir. Este es el aprendizaje. Entonces, ¿cómo se ordena todo eso? Nos llevaría, de hecho, nos ha llevado todas estas encarnaciones. Bueno, Ujú. estos hermanos cósmicos nos han dado una tecnología que nos permite en muy poco tiempo reordenar todo y comprender por qué estamos aquí en la Tierra, esta gran escuela de aprendizaje, que es tomar todo eso, asimilarlo, redimirlo y expandir. Ese es un poco el propósito. Doctor, y entonces usted está, me encanta que estemos hablando de este tema porque desmitifica todos estos temores sembrados respecto de abrir nuestros recuerdos akáshicos, nuestras memorias de vidas pasadas. Y hemos conversado en el grupo varias veces que hay un hilo de oro y es como un recuerdo que se va armando. En este minuto es de manera espontánea, natural, no estamos ingresando a, digamos, a estos campos todavía, pero aparecen recuerdos que arman como una historia de evolución, una historia por ahora son flashes, pero es una historia de que hemos estado ya en este trabajo. Entonces vienen dos preguntas. Uno, ¿usted ha logrado identificar o las personas le han contado sobre este proceso evolutivo, de ese hilo que conduce o que conecta todas las experiencias? Y entonces viene la segunda pregunta. Este proceso evolutivo nos trae hasta aquí precisamente con la misión, y ahí entra la Cámara de Taquiones, de apalancar, de ayudar. ¿Cómo lo ve usted en este proceso de transición de Gaia? O sea, ¿cuál sería, dónde encaja la Cámara de Taquiones en todo este proceso de evolución y la misión que tenemos? Una de las cosas que estos seres cósmicos me han transmitido es que el gran problema que tiene hoy nuestro planeta es el campo astral. Es como una nube que está Ujú. hasta 2000 metros de altura, más o menos. Es una energía muy densa, donde estas energías astrales bajas, la guerra, el odio, todo esto que estamos viendo, este conflicto La humano ambición, todo. de separatividad, es lo que contamina y no permite, es como una barrera, no permite que nuestra mente
pueda trascender todo eso. Y vivimos en la ilusión de la separación. Ujú. Este es el problema. Y la energía hoy, lamentablemente más poderosa que manipula a la humanidad, es el miedo. Esa es la barrera que tenemos que trascender. Cuando uno empieza a Ajá. reconectarse con nuestra verdadera esencia y reconocemos lo que somos, reconocemos cómo está compuesta nuestra personalidad, que es el vehículo del alma, empezamos a entender estos aspectos de cómo ir sanando todos estos fragmentos, porque son fractales de diferentes experiencias que hemos tenido en este plano. ¿Y qué ocurre? Ordenar todo eso, procesarlo y elevarlo a una conciencia, a la energía más poderosa, que es el amor. Porque acá lo que tiene la cámara, que vuelvo a repetir, para mí es la diferencia más importante, es que cuando uno empieza este camino, no va a tener ninguna experiencia negativa. El problema cuando uno empieza a ir hacia estas situaciones del pasado es que si no tiene un mecanismo de contención, vuelve a sentir el dolor. Es como si yo te digo, mira, yo te voy a leer tu memoria y vos sabés que en la época, no sé, de Francia, vos eras la persona que decapitaba a la gente. A vos te va a agarrar un dolor que no vas a poder soportarlo, un sentimiento de culpa, o si fuiste, no sé, un asesino en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el tema de la cámara taquiónica es que lo podés ver, pero no se te va a mover ninguna emoción. Lo vas a tomar como una escuela. Tuviste que pasar por todo eso. Asumir la lección, que eso por supuesto te das cuenta que jamás lo vas a volver a repetir, y redimirlo. Entonces, Ok, el aprendizaje que te da la cámara es que la cámara no te mueve la emoción nuevamente. La emoción negativa no la vas a mover. Vas a ver todo como si te contaran una película. Es como si estás viendo una serie de Netflix, donde el personaje en diferentes momentos de encarnaciones te vas viendo y qué te pasó. Ojo, esto es lo que hacen los grandes maestros en Oriente. Tienen lo que se llama la continuidad de conciencia. Pero ellos lo pueden hacer porque ya han trascendido y no hay ujú. ninguna partícula de odio, ninguna partícula de miedo, porque al ver su pasado, un maestro te puede decir, sí, yo combatí en una guerra en la época egipcia y maté gente, pero ellos lo toman como un proceso de aprendizaje. O sea, no hay ningún peligro. El problema de las técnicas, cuando uno va al astral y remueve estas memorias, es que si la persona no es protegida, puede caer en un pozo depresivo y le va a costar mucho salir de esa situación. Con la cámara, esa situación no ocurre. Esta es una gran diferencia. A la cámara vienen Ok. muchos psiquiatras, psicólogos de diferentes partes del mundo y cuando ven este proceso quedan impresionados, primero por la rapidez, que la persona rápidamente sabe dónde está el problema, conoce Ok. rápidamente, a mí me pasó tal cosa. Yo trabajo mucho con pacientes con problemas oncológicos, con cáncer, y el cáncer es la enfermedad por excelencia donde la causa emocional es el origen verdadero de este Del problema desorden celular. mental. Si la persona no reconoce la alteración emocional, jamás va a poder hacer la sanación del cáncer, porque el cáncer es la enfermedad astral por excelencia. Entonces, en la medida que nuestra mente reconoce y aprende a controlar la emoción, la humanidad va a hacer realmente ese cambio de conciencia. Es el control de la mente. En realidad, la era de Acuario, el propósito de la raza humana en la era de Acuario es integrar mente, emoción y cuerpo físico Ujú. conectada a nuestra llama crística, a nuestra verdadera esencia. Ese es el proceso evolutivo de la era de Acuario. La inmensa mayoría de la población mundial tiene que alcanzar ese patrón de conciencia. Y eso lo vamos a lograr. Lo que pasa es que esta tecnología nos ayuda a que el proceso se acelere. Si no, llevaría muchísimo tiempo. Es un regalo que estos hermanos cósmicos nos están haciendo. Y ese sería a nivel, vamos a decir, individual.
Pero cuando uno construye la red, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante, se forma una grilla. Son como campos de fuerza que están todos interconectados. Cada cámara que se incorpora a la red potencia toda la red y todas trabajan unidas. Ustedes van a ver, y de hecho ya están, apareciendo cámaras taquiónicas, van a aparecer, pero todo como un Todos negocio, lados. como una franquicia. Ya te entiendo. Se usan como Aló. spa, tengo un hotel, pongo una cámara taquiónica, vengan a relajarse, armonizarse. Y no está mal, no es para practicarlo, pero la frecuencia vibratoria solamente trabaja en el plano físico. Es como que pongo una cámara, relajo los músculos, me siento un poquito mejor y punto. El trabajo que estamos hablando es un trabajo que está metido dentro de un plan. Por eso acá viene a hablar de la rejilla o de la grilla de luz. Y son estos seres los que asumen el comando y el control. Por eso, una vez terminada la estructura, hay que hacer un ritual que se llama el ritual de activación, donde un ser o un grupo de seres asumen el comando y ellos empiezan a suministrar la energía para hacer el trabajo que se debe realizar. Este es el gran proyecto. Bueno, doctor, y entonces conectamos con otro tema y ya que usted lo trae a colación, se está construyendo o ya se construyó la nueva malla crística para el planeta. Lo que entendemos, y aquí quiero hacerle otra pregunta que tenía pendiente, es que esta nueva malla, digamos, de hace agujeros, o no sé cómo es, no sé todavía cómo entenderlo bien, a ese campo astral bajo que es como esa nube negra que nos rodea, para que la nueva luz, los rayos de luz que ya están o que han estado siempre, pero no habían podido ingresar, se conecten. Entonces, estas cámaras taquiones son como agujeros que conectan y bajan estos rayos. Y esto apoya, o de qué manera cree usted que apoya la conformación de esa nueva malla cristalina, esa nueva malla crística que sabemos que nuestros hermanos ya construyeron y que se está desmantelando la antigua malla que cubría el planeta, la malla de la matriz que todos conocíamos, que nos devolvía cuanta cosa negra pensábamos se nos regresaba. Entonces, es la cámara taquión un agujero dentro de que traspasa estos bajos astrales y cómo ayuda la cámara taquión a esta red de la nueva malla crística. La malla crística, si la pudiéramos ver con nuestros ojos físicos, es una malla triangular, son triángulos, son todos triángulos. Toda la Tierra está llena de triángulos. Cada cámara taquión abastece energéticamente una región de esos triángulos, ¿correcto? Y son Ujú, tubos de luz que atraviesan todas las capas, atraviesa la capa astral. La barrera que tiene, vuelvo a repetir, nuestro planeta es esa nube o esa capa que mide más o menos 2000 metros de altura. Pero cuando uno instala una cámara taquión, perfora el plano astral. Y ok, al te hace un perforarlo, agujero. hace un agujero. Entonces, recibís directamente de nuestro Sol central, que es la fuente para nuestro sistema, la energía taquión, que a su vez viene de otro Sol central, que a su vez viene de otro Sol central. Ya está todo, nuestro Sol central está atado, son 7 soles centrales. Nuestro Sol central, Helios y Vesta, pertenecen además a otro sistema de 7 soles. Dentro del hinduismo y del budismo tibetano se saben cuáles son los 7 soles, con los Ujú, planetas correspondientes. Entonces, eso va configurando también el cosmos, está configurado de la misma manera. Lo que pasa en el cosmos pasa en la Tierra. ok. Estas jerarquías estelares, que hay también un linaje, porque los seres de Sirio son por linaje los que siempre han estado trabajando con la Tierra, y son los que asistieron, los sirianos y arturianos, a los pleyadianos. O Ujú, sea, son como los regentes, vamos a ponerlo en esos términos. Nosotros en la cámara, por ejemplo, cuando entramos a la cámara, se siente la presencia, y aparte mucha gente los puede ver, los seres pleyadianos parecen nórdicos, miden más de 2 metros de altura, el pelo es bien rubio, blanco. casi fino, pelo liso, son una figura muy esbéltica y tienen un campo entre plateado y azulado. Nosotros le llamamos los azules, porque tienen un campo vibratorio
muy, muy elevado. Los sirianos también y los arturianos también. Pero cuando vienen, a veces, porque ellos son como que hacen como una auditoría, yo los pongo así como que vienen a ver un poco, a auditorear cómo están funcionando. Los que trabajan en las cámaras son pleyadianos, pero de vez en cuando aparece un siriano o un arturiano o un ser de Hathor. Los seres de Hathor participaron mucho en la evolución del sacerdocio egipcio, por eso hay un templo de Hathor en Egipto. Bueno, estos seres trabajan, tienen sus nombres, mucha gente que viene por primera vez se empiezan a comunicar con ellos y les transfieren la misma información, o sea, hay una coherencia en la información transmitida, hay una línea en ese Ujú. plan. Entonces, la red está permanentemente siendo abastecida por esta energía y los campos se van extendiendo. Cuanto más cámaras taquiónicas haya en el planeta, por supuesto, la frecuencia vibratoria rápidamente Exacto. va a alcanzar lo que ellos llaman la masa crítica. Va a haber una masa crítica. Entonces va a haber una De gran despertarse. transformación en América especialmente y estamos teniendo en Europa. Hoy las cámaras que estamos, hay 25 cámaras ya construidas y hay unas 10, 15 cámaras que están en proceso de construcción. Entonces, nosotros no elegimos el lugar donde se va a construir. Es la gente que vibra y por supuesto que yo sé perfectamente que son ellos que determinan cuál es el punto nodal que hay que construir la cámara. Ok. Y hay como una autoselección en conciencia que un grupo de personas dice, bueno, vamos a poner la cámara taquiónica en tal lugar. En este momento estamos construyendo una cámara en el lago Titicaca. Tengo un amigo, Raúl Misieli, que él vive en Italia, un amigo argentino, que él coordina un poco todo lo que es cámara taquión. Yo le di la autorización para que coordine todo lo que es cámara taquión en Europa. Y él con un grupo de italianos, tenemos un gran amigo, Jorge Luis Delgado, una persona que conocemos hace más de 25 años. Él fue el que reveló el portal de Aramumuru. Lo reveló al mundo hace como 40 años. Una persona muy reconocida en todo lo que es la enseñanza andina, ancestral. Y bueno, están construyendo una cámara taquión en Puno, en el lago Titicaca, en el lado peruano, y otra en Urubamba, en el Valle Sagrado, en Cusco. Lugares muy importantes energéticamente. Pero hay una cámara, vamos a decir, una cámara madre, que está en el lago Titicaca, que es la madre de todas las cámaras que estamos construyendo. Nosotros el Ok, año que doctor. viene, para el año 2024, en septiembre, esto se descargó en marzo, en el equinoccio de marzo del 2019. Y ahora para septiembre, para el 21 de septiembre del año 2024, están todos invitados, por supuesto, vamos a hacer un encuentro, todas las personas que quieran participar, en el lago Titicaca, en el portal de Aramumuru, justo el día del equinoccio de septiembre, para recibir esa energía solar y, por Ujú. supuesto, agradecerle a todos estos seres por estas bendiciones, por estos regalos que nos han dado. Es mucha responsabilidad porque la idea es mantener este proyecto puro. eh, Muchas personas quieren incorporarse al proyecto con una idea mercantilista para ganar dinero, Comercial, sí. como una franquicia. Y en realidad este proyecto tiene que mantenerse puro. Ok, Y doctor. hemos Y en ese desarrollado sentido. una serie de mecanismos para que, Ujú, por supuesto, hay gastos para poder construirlo y para poder sostenerlo. Por eso se ujú. cobra un arancel para la sesión para poder sostener, porque eso hay que pagar gastos, impuestos. Pero la idea es mantenerlo, es un En servicio servicio. a la humanidad. Esa es la idea. Es el servicio. Doctor, y en ese sentido, bueno, nosotros hemos, bueno, conocido, pero no le hemos trabajado a fondo, de que hay un disco solar en la zona de Guatavita, aquí en Colombia. De estos 12 discos que se repartieron Ujú. por toda América. Entonces, ¿usted cree conveniente o sería oportuno activarlo acá, una cámara aquí en esta zona? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que estamos teniendo esta charla, no es por casualidad. Esta Así charla es.
tiene un propósito y es primero, bueno, informar, y esto es por vibración. Si esto realmente tienen que meditarlo, si esto realmente resuena en sus corazones, le vamos a proporcionar todo para que ustedes puedan tener su cámara taquión, no una, todas las que sean necesarias en Colombia. Colombia es un Mm. lugar estratégico también muy importante y además esta cadena andina que nos une internamente, que es como la columna vertebral, donde y circula por toda América, es importante purificar todas estas regiones. Y todas las personas que vivan en estos países van a salir beneficiados, por supuesto. Ok, doctor. Entonces sí, nos vamos a poner en contacto y a trabajar en ese propósito. Pues estamos en misión. Aquí el grupo lo sabe que estamos en misión. Totalmente de acuerdo con cero fines mercantilistas. No es nuestro propósito. De hecho, en esta recordación nos han insistido mucho en la misión como semilla estrella de que nosotros venimos, hicimos un pacto aquí, Claro. hicimos un compromiso de venir, pasar todos estos 13.000 años de todas estas eras para llegar hasta aquí, activar la recordación y acordamos que cuando empezábamos a despertar íbamos a recibir diferentes ayudas. Estamos en correspondencia con eso. eh, Trabajamos con los cristales que fueron nuestros primeros encuentros. Entiendo, doctor, que todas las semillas de alguna manera van a entrar en contacto con estas tecnologías cristalinas para acelerar o catalizar el proceso. ¿Qué conoce usted de este proceso de la edad de oro de Gaia? ¿Qué ha recibido? ¿Qué información le ha comentado? ¿Cuáles? Sabemos que estamos todos en estos puntos de encuentro recordando y recordando esa misión y ese compromiso. Y pues arañamos acá, preguntamos allí en meditaciones y nos van dando fichas de un rompecabezas que parece ser gigante. Eh, Entonces, en la me Tierra, encantaría conocer. Sí. claro, lo que explican los grandes maestros de la jerarquía espiritual es lo siguiente. Siempre cuando comienza un nuevo ciclo, el siglo, a los 25 años del comienzo, en este caso sería para el 2025, existe, y eso siempre ha ocurrido en la Tierra, un concilio solar. ¿Qué es un concilio? Una reunión donde seres que vienen de Sirio, vienen directamente del Sol, se reúnen para hacer un balance energético en la evolución de la vida en este planeta, no solamente de la raza humana, de toda la vida. Ellos descargan energía, pero eso también tienen responsabilidad. Esto es como tener dinero en un banco y dice, bueno, la voy a invertir. ¿Qué respuesta hemos tenido? Y en base a eso determinan, planifican con mucha antelación todos los procesos que se van a desarrollar para qué, con un solo propósito, para que la vida evolucione. Ajá. Nuestro planeta es un planeta privilegiado, es un planeta que tiene un elemento que no es tan abundante en el universo, que es el elemento agua. Todavía la humanidad no conoce los secretos de la estructura molecular del agua. El agua se puede programar, el agua se puede estructurar, el agua se puede utilizar para la sanación. Por eso, fíjense Ujú. lo que ocurre, que todos los centros curativos que han ocurrido en el mundo, no solamente de la Madre María, sino en la antigüedad, Asclepio, en el antiguo Egipto, había siempre una fuente de agua, porque es un canal de vibración, de Revelación. curación. Pero todavía no hemos descubierto ese secreto, que es un secreto atómico. Y nuestro planeta no tendría que llamarse Tierra, tendría que llamarse planeta agua, porque tenemos más agua que tierra. Y Entiendo ahí, que nos dicen zafiro azul. claro. Bueno, todo esto, ellos ahora en el año 2025 van a hacer este famoso concilio Ujú. donde van a observar, van a hacer un balance, una auditoría de la evolución de nuestro planeta. Este propósito de viajar el año 2024 a este lugar, el lago Titicaca, es para anclar luz, mucha energía, porque la humanidad tiene que evolucionar, sí o sí, no hay más remedio, no queda otra
otra alternativa que la expansión de conciencia. Todavía hay muchas almas que están un poco rezagadas, lamentablemente. Hay Ujú. gente que quiere seguir todavía luchando, compitiendo, manipulando. Lo más importante es el poder, la El avaricia. dinero. Y esto lo vemos porque lamentablemente son hoy los que dominan el mundo. Y este es el gran conflicto que se está generando, pero también al mismo tiempo es lo que está generando un cambio de conciencia. Lo hemos vivido en la pandemia. Yo no me voy a meter en el tema de la pandemia, es un tema bastante más profundo, pero todo el mundo ya sabe qué fue lo que pasó. Y eso también generó un efecto muy positivo, porque mucha gente se despertó. Es como Así que se fue. empezó a caer un velo y a través de ver la realidad, ver realmente por dónde Y está, vamos, vamos entendiendo. Entonces, en este año 2025 vamos a tener grandes cambios. Siempre los maestros hablan de líneas de tiempo. Hay varias posibilidades. Ellos mismos, porque depende de nuestra conciencia, si la humanidad alcanza esa masa crítica, tal vez los cambios se puedan atenuar. Cambios me refiero a movimientos geológicos, movimientos a nivel de continente, en fin. Ellos no hablan de cataclismos, no hablan de la destrucción del planeta. El planeta no va a desaparecer. Lo que sí va a haber un cambio muy importante, de que dentro de sistemas. 300, 400 años, cuando uno vea, estamos en este proceso de transición, entonces va a haber hay mucha tecnología que ya está disponible. Por ejemplo, energía libre. La energía taquión, una, no solamente sirve para la sanación, la energía taquión se puede transformar en electrones, una corriente de electrones que es corriente, porque uno Energía puede eléctrica. esa energía y transformarla, por ejemplo, en electricidad, que eso cambiaría completamente los paradigmas de este planeta. Pero para que esta tecnología se descargue, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en Subir la cambiar conciencia. internamente y disolver todas estas energías de separatividad que nos separan de acuerdo a la raza, de acuerdo a la nación donde hemos nacido, de acuerdo al color de la piel. Entonces es una ilusión. Entonces hay que trabajar mucho en todo este aspecto, hay que trabajar en enseñarle a la gente cómo reconectarse con su verdadera esencia. Lamentablemente, ese trabajo que debería haber sido realizado por las religiones no se No, no, hizo en forma se, completa. Bueno, no, se entonces quedó en una parte. hay un gran trabajo para realizar. Toda esta tecnología acelera el proceso. Las cámaras taquiónicas hacen que este proceso, que llevaría mucho tiempo, ese tiempo se acorte. Entonces, bien dirigido, con un propósito y en esa conciencia de unidad trabajando, lo vamos a Ujú. lograr. Lo vamos a Eh, lograr, doctor. claro, Lo claro. vamos a lograr. Y poder transformar este planeta en realmente lo que es una de las bellezas más grandes. Ellos tienen han puesto mucha energía. Aquí en En la este Tierra proceso. se han hecho experimentos, vamos a ponerlo así, genéticos. Nosotros tenemos partículas de ADN de diferentes sistemas. Ujú, ujú. Nuestros genes, lo que es lo que llamamos la raza humana, tiene partículas genéticas estelares. Los genetistas son estos seres pleyadianos que están acá, se calcula hace 18 millones de años aproximadamente. Entonces, han hecho el famoso, aparentemente por lo que han contado, acá el hombre cuando ellos llegan era un hombre casi un animal, era un hombre primitivo, su principio mente estaba muy poco desarrollado y si la evolución se iba a dejar en forma natural, eso hubiese llevado mucho más tiempo de lo que hemos logrado hasta ahora. A través de diferentes cambios genéticos, ese principio mente se empezó a desarrollar y generó lo que hoy llamamos el hombre de Neandertal, que sería como un hombre más evolucionado. Y eso fue todo un proceso de evolución. Realmente los niños que están encarnando hoy en la Tierra, que son almas más desarrolladas, más evolucionadas, hay almas que vienen a encarnar por primera vez, hay una oleada de almas que nunca encarnaron en la Tierra, que van a ser los próximos líderes en diferentes ámbitos de la vida, en la política, en la economía, en la ciencia. Son seres más evolucionados.
son almas más evolucionadas que encarnan en un vehículo humano para guiar y transformar nuestro planeta. Entonces, la verdad que lo que se viene es fabuloso, es Va a maravilloso, ser hermoso, doctor. y que uno pueda participar conscientemente. Yo siempre le agradezco de poder estar consciente del proceso, darme cuenta de lo que está ocurriendo, Maravilloso. focalizarse en los aspectos positivos. Si la gente piensa, no porque la carencia, no porque la enfermedad, no porque la guerra, no porque las drogas, no, no, no. Focalicemos nuestra mente en lo positivo. Todo eso va. Estamos en una etapa de transmutación. Entonces, nosotros tenemos la capacidad crear de formar nuestra realidad. Depende de nosotros. Depende de estos. Este es el ejemplo de encuentros, de unirnos, de resonar en la misma Ujú. frecuencia y ponernos a trabajar juntos como hermanos. Porque todos somos en esencia hermanos. Lo mismo, doctor. Bueno, y una última ya para comenzar a recibir las preguntas. Si tienes alguna pregunta, por favor, en el chat. Ya vi bastantes. Vamos a tratar de resolverlas ahora. La última pregunta, doctor. ¿Se habla o tenemos un sentido de urgencia o nos hacen sentir que es que está ya, que esto es ya, que esto no puede esperarse más? Y se hablan también, eso sí, en redes y se promueve mucho este tema de un destello solar, de un evento que nos va a resetear o nos va como como decir, a abrir un nuevo mañana para los que estén listos y abrir un nuevo planeta para los que no estén listos. ¿Qué conoce usted? ¿Qué información ha recibido respecto de este evento, de este destello solar? Todo esto está en los libros sagrados. Si vos lees los Vedas, los Puranas, los antiguos libros en el budismo tibetano, a Madame Blavatsky en la Teosofía, hablan de lo mismo. Esto es así. Lo que no se sabe es cómo va a ocurrir este fenómeno. Entonces, el famoso Hercóbulo, o este planeta que es igual a la Tierra, que va a estar destinado a aquellas almas, porque en definitiva la voluntad individual siempre se respeta, es una ley De universal. Dios, sí. La persona no quiere seguir evolucionando y quiere continuar en este estado de conciencia más bajo, lo va a poder hacer, pero no lo va a poder hacer en este planeta. Cuando le toque desencarnar, su alma encarnará en un planeta parecido a la Tierra, pero va a haber guerra, va a haber separatividad y él seguirá su escuela de aprendizaje en ese Ujú, planeta. Todo es compasivo, está todo organizado. Entonces, eso sabemos que va a ocurrir. La cuestión es que acá se abre, yo siempre digo, le digo a la gente que es la gran oportunidad, porque todos tenemos la oportunidad de pegar ese salto en conciencia. La idea es explicársela a la gente. O sea, si la gente quiere cambiar, la posibilidad tiene. Y nunca en la historia de la evolución de este planeta, nunca, desde que llegaron los Kumaras hace 18 millones de años a la Tierra, con Sanat Kumara desde Venus, y fundan Shambhala, ujú. nunca tuvimos tanta asistencia Como ahora. como ahora. Jamás. Se abre un portal donde todo está disponible, todo. No hay que ser un erudito en ciencias ocultas ni en esoterismo. Hoy Un todo el gurú mundo ni está nada. a disposición. Ok. La clave para abrir esta puerta es la buena voluntad. La buena voluntad es la que abre el portal. Cuando la persona es de corazón puro y quiere, ellos están disponibles. Por eso nos están enseñando a invocarlos. Siempre ¿Cuál? estuvieron, nunca se fueron de este planeta. Pero si uno no los... Porque si no sería muy fácil, hacen todo el trabajo y ¿qué aprendimos? Nada. Ujú. Esto, como yo siempre doy el ejemplo de una mamá que le hace todas las tareas al niño, Ah, no, el niño nada. saca las mejores notas, pero el niño aprendió el niño no va a No, nada. aprender. Entonces, ellos nos tienen que dejar a nosotros, tenemos que tener nuestro propio proceso de aprendizaje. Pero llegó un punto en que la Tierra tiene que ascender, ya no hay más Sí o tiempo. sí. Sí o sí, Entonces nos están exactamente. dando toda la tecnología y bueno, aprovechen ahora, porque ahora estamos con toda una energía para poder pegar ese salto cuántico evolutivo. Es el momento. Y los que trabajen ahora conscientemente, como tu grupo, nuestros grupos y todos los grupos que hay en el planeta, van a lograr un proceso evolutivo altísimo que después esta experiencia de la Tierra se podrá trasladar a otros sistemas que están pasando lo que nosotros estamos pasando aquí.
Y es de un poco acuerdo. lo que están haciendo los pleyadianos. Ellos pasaron este proceso, aprendieron la lección y por eso vienen acá a decir, mire, nosotros ya vivimos esto, sabemos cómo hacerlo, los queremos ayudar. Es así de Pidan simple. ayuda, pidan la asistencia, que así será. Bueno, doctor, ¿le parece si abrimos las preguntas aquí en el chat? ¿Cómo no? Yo encantado aquí me puedo quedar horas, pero entiendo el Una tema del pregunta tiempo. una pregunta que te quiero realizar. La laguna de Guatavita, donde está el disco solar, que sabemos que está ahí, ¿está cerca donde están ustedes? ¿Está Estoy yo cerquita? a media hora. Donde yo Ah, vivo a media hora de Bogotá está a una horita larga en bueno, carretera. por eso el lugar, esto está conectado con los discos solares. Entonces, por eso estamos teniendo todo esto. Es una preparación, Ok, es una gran completamente de preparación. acuerdo. Sí, Claro, así va a ser, doctor, y el grupo que sesionamos se ha venido preparando, y nosotros creemos, no creemos, es que a veces necesitamos muchas validaciones para tener las convicciones, pero las hemos tenido, que nos han entrenado, nos han guiado, de una manera muy acelerada, en más o menos un año y medio, dos, muy, muy acelerada, que a veces nos fatigamos porque es todas las noches, pero para alcanzar, como digamos, para vibracionalmente lograr encontrarnos en frecuencia con estas informaciones. Si no hubiera sido ese entrenamiento, no estaríamos acá. Entonces claro, creo que nos hemos hecho correspondientes a conectarnos. Por claro, supuesto que aceptamos y pues recordamos este compromiso de misión de colocar esta cámara de tracción aquí en Colombia o en Guatavita, en donde hay un disco solar, hay un cerro, una ágata muy grande aquí. Nosotros entramos, bueno, particularmente algunos entramos a esta información gracias a un maestro que estuvo acá, que se llama Gerardo Smelling y nos dejó un legado de escuela de magia del amor muy grande. Él fue un discípulo, un alumno cósmico, como decimos nosotros, que bajó mucha información y allí fue la entrada y él se crió en un cerro que se llama Huayca. Entonces el disco solar está en Guatavita, que sabemos que ahí es un portal de entrada y salida de naves, y en exacto, Huayca igualmente. En alguna zona entre Guatavita y Huayca está el disco solar y nosotros claro, estamos aquí cerquita, muy cerquita. Pues claro, claro que sí, doctor. Entonces nos pondremos en contacto y por supuesto iniciaremos todo el proyecto de poder construir la cámara acá. Vamos a hacer las preguntas, si le parece, si está de acuerdo. sí, cómo no. Entonces, Disco está en Guatavita, dicen acá, se conecta con la Sierra Nevada de Santa Marta, que es otro lugar sagrado acá, que tiene mucha energía también, la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos comentan que están conectados. Que si tienes algún lugar y algún teléfono para comunicarse, yo tengo sus datos, si usted lo place, yo lo Puedes puedo comunicar. compartir, claro, por Ok, supuesto, lo puede listo. compartir perfectamente, no hay ningún problema. Nos pregunta William si hay algún límite de tiempo para alcanzar la masa crítica y en qué año, si se sabe. Eso depende de nosotros. Ellos nunca, porque todo esto depende de nosotros. Si fuera por ellos, sería aquí y ahora, porque es Ok, aquí y ahora, no hay que esperar, es aquí y ahora. ok, Es manifestar la energía del amor, porque la energía divina del amor, no el amor posesivo que los humanos desarrollamos, el amor compasivo, el amor de servicio, es eso, es llegar a esa cuota de amor que hace que se modifique la energéticamente energía, la conciencia colectiva del absolutamente planeta. todo. Así es, Depende de wow, nosotros. depende de nosotros más bien. Nos preguntan, Tatis González, si la cámara tacción es igual a las medical beds que se están hablando No, ahora. las medical bed o las camas med, tienen una tecnología donde se habla de energía bioplasmática. Yo he investigado bastante de las medved y la verdad todavía no he visto ninguna funcionando. Hay mucha especulación, hay gente que está especulando económicamente con todo eso y básicamente lo que hace la cámara es un escaneo y después con energía bioplasmática, tomando como patrón el cuerpo etérico de la Ujú. persona, se puede con esa como una impresora con energía bioplasmática, que es una tecnología que todavía nosotros no manejamos, restituir, regenerar cualquier tejido. O sea, lo que es, por ejemplo, un trasplante de órgano va a desaparecer.
Se puede reconfigurar la cadena del ADN. Ahí trabajan Wow. con luz, con sonido. Ya hay algunos principios de energía que se están trabajando con cómo restituir una cadena de ADN. No Ujú. cortarla y ensamblarla, sino repararla. Ok. Hay un científico ruso, Peter Gagajev, que él trabajó con luz láser regenerando ADN. Por ejemplo, el ADN lesionado por rayos X, Ujú. a través de luz láser lo repara. Es una cosa fantástica. Y es el que estudió realmente el genoma humano. El genoma, que es toda la codificación, donde se explica que el 5% es la parte Sí, genética útil y el la que 95% conocemos. es como ADN Basura. basura. Él Ujú. estudió perfectamente, claro. Y llegó, por supuesto, a la conclusión que en ese 95% está todo nuestro potencial divino. Todas nuestras Interdimensional. capacidades divinas están allí. Y en la medida que ese ADN se va expandiendo, los nucleótidos, que son los puentes, se empiezan a Ujú. conectar. Y toda nuestra capacidad divina se manifiesta. Se manifiesta. Hablan, doctor, de 192 Sonido, capas y entonces ahí vamos nosotros en la capa 12, vamos a hacernos claro, correspondientes con las siguientes claro, 24 capas y a medida que activamos esas capas vamos ascendiendo ese escalón de conciencia, esta exacto. conciencia terrena, conciencia divina, conciencia universal, luego a conciencia cósmica. Ahí vamos caminando, pero seguramente con la cámara Tachyón vamos a acelerar. Eh, el tema del cubo, ¿cómo es el funcionamiento del cubo? ¿Por qué el cubo? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Por qué no la cámara y si el cubo? Bueno, esas preguntas con Lo respecto al primero cubo. lo primero que se creó fue, en el año 2019, fue la cámara taquiónica. Y mucha gente porque era la primera cámara taquión, me llamaba mucha gente del exterior, cómo podían hacer, si se podía hacer tratamientos a distancia. Y bueno, yo en mis contactos hacía la pregunta y siempre me decían, ya va a llegar la tecnología que ustedes van a poder trabajar a distancia. Adquieran experiencia con esto y lo otro ya va a venir en forma natural. Y fue así. En el año 2022, en agosto del 2022, eh, desarrollamos lo que es el cubo taquión. Fue la misma experiencia. Me mostraron cómo era la estructura. El cubo, desde el punto de vista geométrico, representa nuestra personalidad. Los cuatro vehículos: Ujú, físico, ujú, etérico, emocional y mental. ajá, Pero el cubo tiene las cuatro paredes exactamente iguales. Eso, desde el punto de vista de la simbología, es la geometría. integración de la personalidad, una, una coherencia entre lo que pienso, siento y actúo. Eso es un cubo. Ese cubo tiene un campo de fuerza que está construido de la siguiente manera: el elemento madera, el elemento cobre, que es un transmisor, tiene una pirámide interna que tiene que estar orientada a los cuatro, una pirámide orientada a los cuatro puntos cardinales, tiene un campo magnético y tiene, por supuesto, una configuración de cristales taquionizados alemanes. Hay simbología, tiene luz y tiene el mismo sonido que la cámara taquión. El sonido no cambia. ¿Cómo funciona? Funciona por principios de física cuántica. La fotografía de una persona, el nombre completo y la fecha de nacimiento son las coordenadas cuánticas hacia Va donde a tiene llegar. que ser dirigida la energía. No hay dos personas iguales energéticamente, no en este planeta, en el universo. Somos únicos en ese aspecto. La foto, al ponerla dentro del cubo, uno activa ese campo energético. Como la energía taquión es mucho más rápida que la luz, el efecto es instantáneo, no importa en qué lugar se encuentre, y lo que se recomienda es que la persona, cuando quiere recibir esta energía, esté en un lugar tranquilo, escuchando el sonido que nosotros también tenemos en las cámaras y en el cubo. ¿Por qué este sonido? Porque genera ondas teta, que Ok. hacen que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se sincronicen
y uno sea receptivo a esta energía. ¿Dónde está la barrera en la recepción de la energía? En nuestra mente. Lo que más cuesta es relajar la mente. Las ondas teta nos hacen receptivos a esta energía. Normalmente, si la persona tiene la mente muy agitada, muy hiperactiva, mientras que está haciendo la sesión, que dura más o menos 60 minutos, la primera etapa es para tranquilizar la mente. Y una vez que la mente se relaja, ahí es donde la energía empieza a interactuar. La persona puede ser totalmente escéptica, no creer absolutamente en nada. ¿Cómo van a hacer eso? Desde un lugar van a transmitir la energía, pero los efectos se ven. Esa persona se empieza a tranquilizar, se empieza a relajar. Hemos hecho mediciones, por ejemplo, de los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que produce el cerebro, que es lo que lo estabiliza. Empiezan a mejorar todo el sistema inmunológico. Viene una pregunta que siempre me hacen: ¿la cámara y el cubo taquión curan en forma directa? Y la respuesta es no. La cámara taquiónica y el cubo no curan en forma directa. Lo que hacen es estimular los procesos fisiológicos de autosanación. Como mejora el sistema inmunológico, como regula o modula el sistema hormonal, como mejora las funciones neurovegetativas y neurológicas, nuestro cuerpo, él mismo, va a hacer el proceso de autosanación, de desintoxicación. Entonces, eso lógicamente va a trabajar en todos los aspectos: físico, etérico, emocional, mental y espiritual. Claro, claro, Entonces, doctor. el cubo taquión está desarrollado que puede utilizarse simultáneamente, lo pueden utilizar 10 personas al mismo tiempo. O sea, podríamos hacer la meditación alrededor de Remoto, 10 personas. claro. Ok. Esa es una modalidad de uso. Pero hay gente que, por ejemplo, actualmente no tienen la cámara, tienen el cubo, son sanadores, hacen reiki, ciertas terapias vibracionales, y quieren tener el cubo para atender a los pacientes en forma presencial. O sea, el paciente se pone al lado del cubo, se acuesta en un sillón o en una camilla, con la fotografía, él la coloca dentro del cubo, pero está al lado del cubo, y realiza la sesión al lado del cubo. En ese caso, va a ser una sesión personal para cada paciente. La experiencia es fantástica. Los procesos de armonización interna se aceleran. Esto se puede complementar con cualquier tipo de terapia de Ujú. medicina ortodoxa o de medicina mal llamada alternativa. O sea que es un complemento, es una herramienta complementaria de cualquier tipo de terapia. También el cubo es un elemento muy interesante para utilizar en un grupo de meditación, 40, Ujú. 50 personas, poner el cubo en el centro, orientado a los 4 puntos cardinales, y meditar con el Activar un cubo. canal. Van a tener una experiencia de elevación de conciencia muy alta y estabilidad. Ninguna energía que perturbe en esa estabilización de la mente, que nos permite esa plataforma para poder trascender a otras dimensiones. Entendido, doctor. Bueno, yo veo aquí en el chat que ya terminamos con las preguntas. Quisiera pedirle un gran favor que nos dé unas últimas palabras para motivarnos, para seguir adelante. Y bueno, un mensaje para este grupo y bueno, para las personas nuevas, doy una instrucción. Somos el grupo con el alma a profundidad. Sesionamos de martes a viernes por WhatsApp siempre, en Zoom. Estamos aquí ubicados en Colombia, pero en Bogotá, pero tenemos personas de diferentes países y sesionamos estudiando todas las noches con disciplina, como decimos acá. Un mensaje, doctor, final para nosotros, para los que están acá con nosotros, los que están unidos en Argentina, en diferentes países, porque esta charla ha sido maravillosa y es un honor, de verdad, escucharlo, tenerlo acá en presente. ¿Qué nos dirías para finalizar? ¿Qué mensaje nos dejas? Desde el centro corazón, el mensaje es el siguiente: continúen sirviendo
amorosamente a toda la humanidad. Invoquen el poder de Dios. Irradien esa energía hacia todos los puntos de la Tierra. Sigan con este trabajo que están realizando amorosamente. No duden de ese poder. Manténganse en conciencia en el plan divino de perfección. No permitan que ninguna fuerza psíquica, ninguna energía astral los haga salirse de este camino. Y cuando tengan alguna duda, que la van a tener en este camino evolutivo, nuestro corazón. Ahí está la conexión con nuestra verdadera esencia. Y a través de la intuición van a poder discernir. Manifiesten esa voluntad divina que la tienen para realizar todo su servicio, todo su trabajo. Es a través de la voluntad de Dios que uno puede lograr cosas maravillosas. Es un grupo que, por la vibración que he sentido, es un grupo de amor, de buena voluntad, es un grupo donde se usa el principio mente en forma sabia. Entonces, este campo de fuerza que ustedes han creado, que se expande por todo el planeta, hay que sostenerlo. Y se sostiene a través de esta actividad mensual, diaria, semanal, que ustedes siguen ejecutando. Continúen en este camino, que es el camino correcto. La jerarquía está trabajando y seguirá trabajando a través de ustedes. Y no se sientan solos. En el momento que a veces se sienten como que están luchando contra situaciones que los supera, ustedes no se imaginan, donde hay 3 personas, ahí está Dios. Mantengan esa fuerza, mantengan ese espíritu de transformar este planeta. Es la gran oportunidad. Ellos nos están dando todos. Depende de nosotros. Así que vamos a seguir trabajando en esta conciencia de unidad, cada uno haciendo lo que siente desde el corazón, pero con un propósito: elevar la conciencia de toda la vida, no solamente de la raza humana, de nuestro planeta, y transformarlo en una estrella. La Tierra se va a transformar en un sol para iluminar todo el sistema. Así que les agradezco a todos por esta oportunidad de poder transmitir un poco nuestra actividad, que la actividad no es mía, porque esto no es creación nuestra, es una actividad que ellos nos están dando. Así que gracias de corazón a todos por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a compartir en el grupo su contacto y vamos a ubicarnos para trabajar en este propósito de la Cámara de Acción acá en Colombia. Doy gracias, doctor, por este entrelazamiento que se estaba pactado, estaba acordado y se hizo realidad. Gracias a Amparo Trunic por el contacto y seguimos en trabajo con todo el amor, la disposición y entrega. Cerramos amorosamente este canal. Damos gracias a la esencia, al espíritu, de la chispa divina del doctor Edgardo Rodolfo Musi por conectarse con nosotros el día de hoy, por traernos la tecnología, el conocimiento, la sabiduría y la energía y la vibración para trabajar, para seguir en este compromiso. Cerramos nuestra sesión amorosamente, doctor. Muchas, muchas, muchas gracias. Kadosh, Kadosh, Adonai Sebayot, Kadosh, Kadosh, Adonai Sebayot, Kadosh, Kadosh, Adonai Sebayot. Muchas, muchas gracias. Un beso gigante para todos. Los amamos infinitamente y sin pausa, trabajando por el desarrollo de la humanidad. Seguimos en contacto. Allí quedó en el chat el contacto del grupo por si desean participar, unirse. Y doctor, nos ponemos en contacto próximamente. Muchas, muchas Muchas gracias por ese gracias. esfuerzo. 9:30 en Argentina, sé que ya es tardecito, así que muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente a usted y seguimos en contacto. Un abrazo Gracias. para todos. Gracias. Gracias, 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 doctor. Muy amable, muchas gracias por todo.